Vamos por la quinta misa, ya va pegando el sueño, ya vamos viendo que algunos no vinieron hoy, la cosa va cansando, el cuerpo pide, pero tenemos que perseverar, no vamos a morir en la orilla, vamos a seguir nadando al viento. Progresivamente la liturgia de la palabra nos va introduciendo en el misterio de la encarnación, proponiéndonos la versión de Mateo y ahora la versión de Lucas, de los acontecimientos que están muy cerca de la primera venida del Señor. Hoy hemos escuchado la encarnación en la versión según San Lucas. Hace 2 días, el 18, escuchábamos la versión de San Mateo. Por eso tenemos este cuadro aquí, que si lo tenemos hay que aprovecharlo, que es el cuadro de la anunciación del ángel a María en el misterio de la encarnación, que aunque no se nota mucho, ahí está el Espíritu Santo descendiendo sobre la Virgen. El misterio de la encarnación es el centro de la Navidad. No es tanto un niño Jesús que nace, sino Dios eterno que se ha hecho humano. Ese es el gran centro de la Navidad, el misterio de la encarnación. Que el Todopoderoso se ha humanado por amor a ti. Dile el que tienes al lado, despiértalo. Dios se encarnó por ti. Fue por amor a ti. Y eso es una cosa que hay que entenderlo. Celebra en Navidad que Dios le vino a buscar. Y que la gran diferencia entre todas las religiones del mundo y la fe cristiana es que esta es la única religión donde el Dios ha venido a buscar a la humanidad. En todas las demás era la humanidad quien iba en búsqueda de la divinidad. En esta ocasión Dios quiso venirse, hacerse humano y sobre todo dignificar a la persona humana. En este sentido, el misterio de la encarnación propone este evangelio, donde tiene algunos signos importantes. Lo primero que hay que destacar es que el misterio de la encarnación se actualiza en cada corazón humano. Todo lo que ocurrió en este evangelio, de alguna u otra manera, se actualiza en nuestra vida. Y celebrar la Navidad con esa frase ya romantizada y toda melosa de el niño Jesús tiene que nacer en tu corazón. Y todo eso que a veces se pierde el horizonte serio de la expresión es verdad. El arcángel le anunció a la Virgen Santísima: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el hijo que nazca será llamado Hijo de Dios. El niño que nazca será llamado Hijo de Dios. Pues hay que quitar la parte toda boba de la expresión, pero realmente la Navidad es para que tú y yo engendremos al Hijo de Dios y lo demos a luz. En cada alma, en cada corazón humano, tú y yo tenemos que engendrar a Jesús para darlo a luz. Es decir, que en cada uno de nosotros verdaderamente nazca el Altísimo. Pero el proceso es el mismo que vivió María. Hágase en mí según tu palabra. El modo en el que yo recibo la acción del Espíritu Santo, en el que yo recibo la virtud del Altísimo, para que se encarne en mi existencia el Dios Todopoderoso, es mediante su palabra. Por eso, el grandísimo empeño que no dejaremos de que todos nos congreguemos en pequeñas comunidades cristianas, en torno a la palabra de Dios, para que por medio de la lección se cumpla el anuncio del Evangelio de tal profundidad y manera que cada ser, cada cristiano de nuestra parroquia dé a luz al Hijo de Dios. Y para eso es la Navidad, para recordar que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esta carne ahora somos tú y yo. La iglesia es la carne del resucitado. Y por lo tanto, este misterio de amor se va a ir actualizando generación tras generación si escucháramos la palabra. En el proceso de la esperanza que venimos diciendo con el decálogo de la esperanza del Padre Wieselbach, dijimos que primero tenemos que ser esperanzados, no atenidos, no desesperados, no contentos, sino esperanzados. Saber que hace falta un cambio y ponerme en marcha para que este cambio acontezca.
Entonces, el primer punto del decálogo era la inconformidad, que Dios está inconforme con mi situación y yo conecto con esa inconformidad de Dios, por eso quiero que la cosa cambie. El segundo punto fueron los sueños. Hay que soñar un mundo diferente y cada corazón humano es un sueño de Dios. Cada persona es un proyecto que Dios sueña y hay que conectar mis anhelos con los de Dios. El tercer punto del decálogo fue la fe. Hay que confiar y creer en que Dios quiere cambiar la situación y dispone todo lo necesario para que tú y yo lo vivamos. El punto de ayer fue la autoconfianza. No ponerle trabas al proyecto de Dios por mis miserias y pequeñeces, sino que ahí mismo Dios quiere obrar a través de esa pequeñez, a través de esa inutilidad, y se nos proponía el ejemplo de la quijada de burro. Algunos son quijas de burro, otros son burros completos, pero así Dios puede obrar. Y qué bueno que empezamos con el burrito sabanero para que no se nos pierda ese horizonte. El burrito sabanero llega a Belén. Pues si tú y yo somos burros completos, inútiles, incapaces y míseros, pues a través de eso Dios quiere obrar. Por eso, el quinto punto del decálogo es el trabajo. La esperanza requiere trabajo. Hay que esforzarse. Las cosas no van a ser de gratis y el cambio que tú y yo buscamos requiere la aplicación de la razón y de la voluntad para que la cosa acontezca. Y fíjate que Dios nos da este ejemplo. Este asunto de que la esperanza es necesaria trabajarla, es tan importante que del lado contrario miramos que el pecado de la pereza es uno de los pecados que el diablo no comete. El diablo pecó de muchas cosas, pero un pecado que el diablo no comete es la pereza. El diablo trabaja. El diablo no juega a ser diablo, pero tú y yo a veces jugamos a ser cristianos. En este sentido, Dios es ejemplo para nosotros. Dios es profundo ejemplo. Trabajar en un proyecto concreto. Maldad que estamos en Venezuela y nosotros somos de cultura de improvisación. Y de hecho, romantizamos y exaltamos la improvisación. No, lo que uno no planifica sale mejor. Si uno no planifica, eso sale mal, no es mejor hacerlo así. Una cosa es la espontaneidad y otra cosa es la improvisación. Dios no improvisa. Y nuestro patrono nos lo enseña. Estamos predicando también con el canto de comunión, que es el poema este, pero hoy también les traigo otro. El poema más importante de Juan, que es el cántico espiritual. Bueno, la obra magna, vamos a llamarlo. Es el cántico espiritual, que es el Buscando mis amores, que es larguísimo ese poema. En una de sus estrofas propone el siguiente resumen de la obra de la redención, de la encarnación a la cruz. Dice así, es una expresión bastante fuerte. Debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada. Allí te di la mano y fuiste reparada, donde tu madre fuera violada. Repito el verso. Debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada. Allí te di la mano y fuiste reparada, donde tu madre fuera violada. Los padres de la iglesia, para explicar este pasaje, proponen que María es la nueva Eva, porque la primera Eva trajo el pecado al mundo. María Santísima, como nueva Eva, trajo la salvación. Y Dios, desde los orígenes, proyectó un plan de salvación. Así como el diablo creyó haberme ganado, asimismo yo lo voy a derrotar. Fíjate, en el jardín del Edén había una mujer virgen, no tenía hijos, Eva, que en un árbol escuchó la palabra de un ángel. Recordemos que el diablo es un ángel caído,
Y en vez de prestar atención a la palabra de Dios, prestó atención a la palabra del diablo, del ángel mentiroso. Y allí, por extender su mano al fruto del árbol prohibido, por escuchar la palabra del ángel, entró el pecado en el mundo. Pues la redención humana tuvo un parangón de este sentido. Ya no en el manzano que dice Juan. Recordemos que para la cultura, en muchas partes se ha identificado la fruta prohibida como una manzana. En una parte dice que es una manzana. Puede ser un cambur, un mamón, un aguacate, una lechosa, lo que fuera. No importa en ese sentido. Lo que pasa es que recuerden que como aquí el mango, allá en Europa la manzana. Era lo que más había por ahí. Pero bueno. Si hubiera escrito el Evangelio aquí, con la Génesis aquí en Venezuela, segurito es un mango. En este sentido, el árbol ahora es la cruz de nuestro Señor, un madero, donde ya no pende un fruto prohibido, sino el mismo cuerpo de nuestro Señor, el fruto de la salvación, que de comerlo, la Eucaristía, nos salvaremos del pecado eterno. Una mujer virgen, entonces, escucha la palabra de un ángel, pero ahora, en vez de hacer caso a la palabra del diablo, hace caso a la palabra de Dios. Y por eso entra la redención en el mundo. Esto tiene una explicación larguísima. Hay muchas obras de teología que muchos santos han escrito. El nuestro, en un poema de 5 líneas, lo dice tal cual. ¿Qué dice San Juan de la Cruz? Que la obra de la salvación humana, cuando Jesús te vino a salvar a ti directamente, en un árbol, otro manzano, allí Dios tomó por esposa a la humanidad entera. Le tendió la mano crucificada, y fuiste reparada. El pecado de la humanidad fue reparado en la cruz, en el mismo sitio y el mismo modo donde tu madre fuera violada. Donde nuestra primera madre cometió el pecado original, ahora una nueva madre comete la reparación del pecado original también, que es la obediencia. Puesto que el primer pecado fue la desobediencia, el primer acto de reparación de la humanidad caída fue la obediencia. Por eso es que el diablo odia tanto la obediencia, porque redime y salva. Por eso el primer pecado que un humano comete es la desobediencia a los papás. El primer acto de separarse de la capacidad de salvación, porque el que escucha y obedece se salva. En cambio, el que cierra el oído y desobedece será condenado. En este sentido, entonces, la anunciación es parangón con la escena del Génesis, porque ahora tenemos un ángel, una virgen y un fruto, pero esta vez hubo mucho trabajo de por medio. Al principio, Eva no utilizó su intelecto para mover su voluntad al bien, sino que inmediatamente se dejó envolver por el diablo mentiroso. En cambio, María tuvo que trabajar. María en el diálogo tuvo discernimiento. Ustedes escuchan ahí que María no dice que sí a la primera, sino que le dice, ¿cómo puedo hacer esto si yo no conozco varón? Fíjate. María se impacta del saludo del ángel porque Gabriel le saludó con el saludo de reina, como se le saludaba a las reinas. Salve. María dice, yo soy una joven de Nazaret, yo no tengo títulos nobiliarios, yo no soy de la realeza. Esto está mal, no sospechoso. Se preocupó mucho qué querría decir aquel saludo. Tú vas a concebir un hijo. María inmediatamente no le dice que no. Fíjense que ayer Zacarías dudó. María no dudó. María estaba haciendo un discernimiento. La esperanza requiere de trabajo y el trabajo requiere discernimiento. María no le creyó a la primera porque ella era consciente de que el diablo se podía disfrazar de ángel de luz. ¿Y qué había pasado? La Virgen Santísima en su juventud se había consagrado a Dios, su virginidad.
aún desposada con José, había hecho este pacto y había dicho: yo me he consagrado al Señor. Cuando el arcángel le anuncia: tú vas a tener un hijo, María le pregunta: ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? No se refería al pasado, se refería a un estado permanente. ¿Cómo puedo hacer esto si yo voy a permanecer virgen? Yo hice un pacto con Dios. Si tú vienes de parte de Dios, el jefe tuyo sabe que yo hice un trato y ofrecí mi virginidad. ¿Cómo es eso que ahora voy a concebir? Y entonces el arcángel le explica el proceso, porque Dios trabaja. Mira, primero va a venir el Espíritu Santo, te va a cubrir, después te vas a concebir al niño, tú lo vas a criar, le vas a poner por nombre Jesús, y él va a ser hijo del Altísimo y todo esto, y le da, y le da, y le da, y María calladita. Y continúa entonces, y mira que el otro día tu prima también concibió, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Explica San Agustín que en ese momento es cuando María confía que es un ángel que viene de parte del Señor, porque los demonios tienen más fe que nosotros, saben que Dios existe, pero no adoran a Dios. El diablo es rebelde, burlón, déspota. El diablo no es capaz de proferir una alabanza al Señor nuestro Dios. Por eso la alabanza es saludable, la alabanza sana el corazón humano. Cuando el arcángel pronuncia esa alabanza al Señor, no hay nada imposible para Dios. Es cuando María produce su discernimiento y dice: este sí viene de parte del Señor. Por tanto, hágase en mí según tu palabra. ¿Cómo le dijo María al arcángel? Hágase en mí según tu palabra. Esa es la clave de la redención humana. Dígale al que tiene al lado: ¿tú le haces caso a la palabra de Dios? ¿Tú le haces caso a la palabra de Dios? Yo procuro hacer. Muy bien. ¿Cuál es entonces el primer paso? La obediencia. ¿Cuál es entonces el segundo paso? La escucha de la palabra de Dios. Y el tercer paso es mover la voluntad a realizar esta palabra que Dios me ha dado. ¿Y cómo se llama eso? Lección divina. ¿Cómo se llama eso? Lección divina. Donde yo leo el pasaje, medito lo que Dios me quiere decir, hago un discernimiento, luego yo le respondo al Señor con una oración, lo alabo, le agradezco y termino con un compromiso. Para que mi vida se haga según la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué no vas a la pequeña comunidad? Y entonces, ¿cómo es posible que hace un año encerramos aquí a los de Aves y la pequeña comunidad todavía no ha arrancado? ¿Cómo es posible? Porque el diablo es mentiroso y el corazón humano es endurecido. Por eso el Señor misericordioso propone momentos de salvación y sigue enviando Gabrieles y a Gabriel a decirte: mi hijita, reúnete en pequeña comunidad. No serás salva si no te congregas en torno a la palabra. Y nosotros haremos todos los esfuerzos, pero la decisión es tuya. La decisión es tuya. Que tu corazón pueda congregarse en torno a la palabra. Por eso la esperanza requiere trabajo. ¿Tú quieres que Dios obre en tu vida? Pues muévete a que eso pase. ¿Tú quieres que el Señor te ayude a sanar tu estado de miseria y pecado? Pues muévete a escuchar su palabra. Por eso venimos cantando: del verbo divino la Virgen preñada viene de camino, si le dais posada. El modo en el que tú y yo le damos posada al niño no es cantando villancicos y poniendo el nacimiento bien bonito y poniendo el árbol y las luces. No. El modo en el que yo le doy posada a la Virgen que viene preñada es mediante la escucha de la palabra. Darle posada a Dios es escuchar su palabra y, como María, meditarla en el corazón. Porque si no, esto se vuelve un romanticismo ridículo de luces navideñas y allá. Preñado del Señor no quedamos felices, sino abombados de tartán. O sea, el Señor lo que quiere es que el corazón esté henchido de su palabra. Por eso, una de las estrofas del poema de San Juan, que habla sobre la Trinidad, pero enfocado en el misterio de la encarnación,
estamos cantando como canto de comunión, dice: entonces llamó un arcángel que San Gabriel se decía. No sabemos si esto era verdad, ¿no? María discernía. Y se lo envió a una doncella que se llamaba María, de cuyo consentimiento el misterio ya se hacía, y quedó el Verbo encarnado en el vientre de María. Los ángeles, los enviados, continuamente llegan. Dios te envía a un hijo, a un hermano, a un párroco, un pasaje bíblico, un video en YouTube, un programa de televisión. Dios está enviando constantemente el arcángel. Y tú y yo no estamos discerniendo lo suficiente. Por otro lado, solamente con tu consentimiento es que el misterio se va a realizar. Por eso, de cuyo consentimiento el misterio ya se hacía y quedó el Verbo encarnado en el vientre de María. Pues tú y yo, cada vez que consentimos la palabra de Dios en nuestra vida, se realiza el misterio de la encarnación. Se produce de nuevo los efectos de la salvación. Y esto es lo que necesitamos en el Adviento: escuchar de tal manera la palabra y obedecer a esta palabra sagrada, que dejemos de escuchar al diablo mentiroso y comencemos a obrar según el Espíritu Santo, que desciende sobre nosotros y nos cubre con su sombra. Que esta Eucaristía, la fuerza de esta palabra y estos días intensos de preparación, a esto nos ayude. Que así sea. Amén.